Bien, bueno, les comparto de nuevo en la pantalla. Habíamos visto entonces que estos dos vectores, o sea, tengo una manera de poder escribir el versor asociado a un vector a partir de una operación vista antes, ¿no? Número por vector. Vamos a definir cuándo dos vectores son paralelos. Dos vectores vamos a decir que son paralelos o colineales, que también es una expresión bastante común, si tienen igual dirección, ¿no? Independientemente de si tienen el mismo sentido o no, o si el módulo es el mismo o no. ¿Cómo lo podemos escribir eso usando la expresión que teníamos antes de definición de un vector por un escalar? Lo podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? La idea es que para que tengan la misma dirección estaríamos pensando en vectores donde ninguno es nulo, ¿no es cierto? Para poder hablar de dirección. Entonces, dos vectores no nulos, U y B, van a ser paralelos, y la notación habitual es dar dibujito de dos segmentitos paralelos. Sí y solo sí. Sí y solo sí, expresión que ustedes seguramente ya saben que se puede escribir de esta manera. Sí y solo sí. Existe. Ojo con esto. Existe un número real, obviamente, no cero, porque ninguno de los dos vectores nulo, para el cual un vector se escriba como ese escalar por el otro. En este caso hay un orden de presentación. Estoy diciendo U y B son paralelos. Sí, solo sí existe ese escalar distinto de cero que haga que U es igual a un escalar por el otro vector. Pero también podría haber dicho al revés. B es igual a un escalar por U. La idea es que uno, cualquiera de ellos, se escribe como un número real distinto de cero por el otro. En la presentación estamos escribiendo U primero y después el B, pero podría haber sido también el otro orden. Bien, ¿cómo yo puedo demostrar que esto es cierto? ¿Cómo puedo demostrar que realmente el vector U y el vector alfa, estos dos vectores son paralelos? Es decir, ¿cómo puedo demostrar que realmente, si son paralelos, es que uno se puede escribir como un escalar por el otro? Entonces, en esta demostración, una de las cosas que nosotros sabemos es que si yo tengo un vector V y ese vector V lo multiplico por un escalar, donde ni el escalar es cero ni el vector V es el vector nulo, por definición de lo que fue el producto escalar entre un vector y un número real, siempre que haga ese producto, alfa por B, el resultado va a ser un vector paralelo a B. Siempre. Paralelo. No estoy hablando de que mantenga la misma dirección, de que mantenga el mismo sentido, puede cambiarle el módulo, pero al menos es paralelo, por definición. Entonces, si yo a este vector alfa B lo bautizo con el nombre de U, lo que estoy diciendo es que U es paralelo a B. Es como que en este sí y solo sí, del que hablaba hace un ratito, estoy demostrando la vuelta. Cuando digo demuestro la vuelta, estoy dando a entender que si esto es lo que yo conozco, entonces U y B son paralelos. Cuando uno pone el símbolo de sí, solo sí, por ejemplo, si yo digo A, sí y solo sí B, lo que estoy diciendo es que cada vez que pase A, sé que va a pasar B, y por otro lado, cada vez que pase B, sé que va a pasar A. Cuando yo quiero mostrar ese sí y solo sí, tengo que mostrar que los dos caminos son verdaderos. Entonces, el primer camino que parece ser más fácil de mostrar es que cada vez que tenga un número real distinto de 0
y haga alfa por el vector B, ese alfa por el vector B me va a dar un vector U, que seguro es paralelo con B. Son paralelos entre sí. Esa parte es la que en este apartado número 1 la estaríamos mostrando, ¿no? Lo que tengo que mostrar ahora es la vuelta, que es lo que se intenta mostrar en el apartado 2, en el que si U y B ahora son paralelos, necesito mostrar, o sea, tengo que ir para allá, que esto es lo que sucede, que uno se puede escribir como un escalar por el otro. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pensando en lo siguiente, está ahí un poco la demostración, ¿no? Partiendo de que U es paralelo a B, nosotros sabemos por definición de paralelos que tienen la misma dirección. Eso lo sabemos, no hay nada que mostrar. Lo que sí necesitamos mostrar es que el vector U se escribe como algún escalar por el vector B. Y la propuesta es decir quién es el escalar que necesito. Que tengan la misma dirección no quiere decir que tengan el mismo sentido. Entonces, si U y B son paralelos con el mismo sentido, el escalar que funciona para mostrar que realmente el vector U se escribe como un número por el vector B es este. Este sería el escalar. Lo estoy mostrando. Digo, mira, toma este escalar que con este funciona. Y si U y B, siendo paralelos, no tienen el mismo sentido, no importa. También puedo encontrar un escalar, que en este caso es el opuesto del otro, el que está acá, que también hace que este escalar por B me devuelva U. Entonces, la manera de mostrar que dado U y B paralelos, realmente uno se escribe como un escalar por el otro, es mostrando quién es el escalar. Y estamos mostrando quién es el escalar. Entonces estamos mostrando que esa propiedad que estaba escrita realmente es verificable, que es el sí, solo sí. Así que a partir de ahora, lo que va a pasar es que cada vez que a nosotros nos den el dato de que dos vectores son paralelos, automáticamente lo que yo puedo escribir como sinónimo a ello es que un vector se escribe como un número escalar por el otro vector. Eso me va a servir un montón en los ejercicios, mucho. Y voy a tratar, por supuesto que falta un montón para terminar todo este apunte, no es la idea abrumarlos mucho más. Voy a empezar a caer en trabajar con números, que hasta ahora no hicimos nada casi con números. Para eso necesitamos hablar del sistema de referencia. Ustedes han trabajado ya, pero bastante, imagino, en la escuela secundaria, en el propio curso de ingreso, con ubicación de puntos. Si mi mundo habitable es solo el eje real, mi mundo es ese, yo puedo ubicar a cualquier número sobre el eje real. Basta que, por supuesto, a mí me den una ubicación para el número 0, me den una ubicación para el elemento unidad, y ahí tengo el sistema de referencia para poder ubicar a cualquier punto si mi mundo es solo el eje real. Entonces, de esa manera, cada vez que tenga que representar sobre el eje real un número positivo, lo tendré que representar a la derecha del 0. Tantas unidades como el número diga. Y si el número es negativo, lo voy a representar a la izquierda del 0, tantas unidades como necesite. ¿Está bien? La idea es tener un sistema de referencia, y para eso hay que fijar un origen, un lugar donde está el 0, un sentido positivo, un sentido negativo, y por supuesto una unidad. Una vez que tengo eso, un sistema de referencia, puedo a cualquier punto saber ubicarlo. Mucho sentido trabajar sobre el eje real para nosotros no va a tener, porque nosotros vamos a estar trabajando mucho con vectores en el plano
y con vectores en el espacio. Entonces, vamos al sistema de coordenadas en el plano. Ustedes saben ubicar puntos, en principio, en un plano. Cuando yo tengo las coordenadas de un punto, y me dicen un punto es de coordenadas x1 y 1, yo sé muy bien que x1 corresponde a la coordenada en x del punto, y sub 1 corresponde a la coordenada y del punto, y para ubicar el punto en el plano, no tengo más que trazar este rectángulo donde trazo rectas perpendiculares. En este caso voy a trazar una recta perpendicular al eje X por X igual a X1. Voy a trazar una recta perpendicular al eje Y por Y igual 1. Estas rectas se van a intersectar en el punto en cuestión, en el punto que tiene como coordenadas x1 y 1. Creo que con esto no le estoy diciendo absolutamente nada nuevo, porque saben ubicar puntos en el plano. Se dificulta un poquito cuando quiero ubicar puntos en el espacio. En el espacio, yo ahora voy a tener 3 ejes cartesianos: el eje X, el eje Y, el eje Z, los 3 ejes con un sistema de referencia, donde vamos a poner el origen en común con los 3, donde vamos a marcar una unidad en cada uno de los ejes, y a partir de eso vamos a poder ubicar a cualquier punto. Por ejemplo, yo quisiera en esta instancia ubicar en este dibujito al punto de coordenada 1, 2, 3. Me está diciendo que sobre el eje X la coordenada es 1, sobre el eje Y la coordenada es 2, sobre el eje Z la coordenada es 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un caminito que me lleve a poder posicionar este punto. Voy a decir, me muevo una unidad positiva, ¿no es cierto?, sobre el eje X. Luego, dice, me tengo que correr al número 2 sobre el eje Y. Y lo voy a hacer acá. 1, 2. Y después dice que donde esté, ahora marque 3 unidades en la dirección del eje Z. Como esas 3 unidades, ese numerito 3 es positivo, voy a subir 1, 2, 3. Este es el puntito de coordenadas 1, 2, 3. Por ejemplo, lo hago todos con números positivos porque me parece que va a ser un poquito mejor el poder visualizarlo, ¿no? El punto de coordenadas 2, 1, 1. Lo voy a representar con este color verde. Me está diciendo que me corra 2 unidades sobre el eje X, el número es positivo, o sea que voy hacia el sentido positivo del eje X. 1, 2 unidades, paro ahí. Una vez que esté ahí, dice que me corra una unidad en el sentido positivo del eje Y, entonces me corro una unidad. Y una vez estando ahí, quiere que en el sentido positivo del eje Z me corra una unidad. Entonces voy hacia arriba. El puntito quedó localizado ahí. Este sería el punto Q. Este dibujo que yo les ofrezco en el PDF es un dibujo que está hecho en el GeoGebra y donde uno puede, si quiere en el GeoGebra, hacer un movimiento, entonces lo ubica bien al punto. Por supuesto que yo ya les estoy diciendo, bájense el GeoGebra. Esta versión del GeoGebra que yo tengo en uso es la versión del GeoGebra 5, es un software libre que seguramente algunos lo deben conocer. Si no lo tienen, es momento de bajárselo a la computadora, está la aplicación en el celular, que la pueden usar tranquilamente, pero nosotros la vamos a usar un montón. Y análisis matemático también, ¿eh? Así que la versión que aparece, la que yo tengo es la 5, es con la que estoy acostumbrada. Pero también está la versión 6. Tiene algunas modificaciones en relación a cómo se presentan las cosas.
Entonces yo, de a poquito en las clases, le voy a ir presentando en GeoGebra y se van a ir amigando con la representación de cosas con el GeoGebra. Como la presentación básica que siempre da es la del plano, yo voy a, en esta flechita que aparecía acá de costado, seleccionar lo que serían los gráficos 3D. Siempre por defecto aparece sombreado este plano, que yo lo puedo sacar sin problema. Y para ubicarme, le voy a pedir, en esta vista gráfica, que al eje X le ponga la etiqueta que corresponde, que se llame X, para visualizarlo bien. Al eje Y también haga lo mismo. Y en el eje Z también, que haga lo mismo. Entonces cuando ahora yo voy al dibujo, se dan cuenta X, Y, Z. Me los nombró, me ubiqué. Siempre va a pasar que el rojo es el X, el verde es el Y y el azul es el Z. Así que también es cuando uno se va como acostumbrando a esa presentación. No hace falta nombrar a los ejes. Yo prefiero nombrarlos igual. Y fíjense que cada uno de ellos tiene su propio sistema de coordenadas. Y esta presentación, donde acá se ve el eje X positivo, el eje Y positivo y el eje Z positivo, es más o menos la que siempre se respeta en las imágenes que les presentamos sobre los PDF, ¿no? Esta es un poco la misma presentación, un poco más limpia, pero es esta presentación. Y entonces, supongamos que yo quiero ubicar un punto, usando GeoGebra. Para ubicar un punto, yo lo que voy a decirle a GeoGebra es, primero, punto con letra en imprenta mayúscula, paréntesis, y le voy a pedir que me ubique al punto, ¿cuál habíamos dicho? Me parece, 1, 2, 1. O, ¿lo borré a eso? Sí, ¿no? Sí, bueno. Ahí está, el 1, 2, 1. Si yo lo voy corriendo, más o menos veo dónde anda. 1, se corrió 1 en la X, 2 lugares hacia el sentido del eje Y positivo, y sobre el eje Z subió una unidad. Anda por ahí sueltito, el pobre punto. Así pueden usarlo para visualizar cualquier otro punto sin ningún tipo de problema. Y en función de ahora saber ubicar a cualquier punto, tanto en el plano como en el espacio, se presentan los que se llaman los versores fundamentales. Versores fundamentales, vectores de módulo 1, que para nosotros van a ser fundamentales. En este caso, sobre el plano, cuando digo el plano es porque mi mundo justamente no es 3D, todos los puntos tienen solo 2 coordenadas, voy a tener 2 versores fundamentales. Los versores que se llaman Y y J, que ¿quiénes son? El versor Y es el vector que se apoya sobre el eje X, tiene el sentido positivo del eje X y tiene módulo 1. El versor J es el vector que se apoya sobre el eje Y, tiene el sentido positivo del eje Y y módulo 1. O sea que en el plano tengo 2 versores fundamentales. En el espacio tengo 3. Como tengo 3 ejes, por supuesto se va a mantener la misma definición tanto para Y como para J, que son vectores que se apoyan sobre cada uno de los ejes, tienen el sentido positivo de cada uno, y módulo 1. Sobre el eje Z va a pasar lo mismo. Va a tener ese versor que ahora se va a llamar K, que es uno nuevo, uno se presenta, versor K, la dirección positiva del eje Z, tiene módulo 1 y obviamente se apoya sobre el eje Z. Tengo 3 versores fundamentales. Y acá, aunque sea mínimo algo les presento, que lo trabajaremos en la próxima clase, ¿cómo hago para representar un vector?
yo de los vectores necesito un punto inicial, un punto final, y lo que voy a dar son las coordenadas o las componentes de un vector. Entonces fíjense esto, para entender lo que dice este cuadro. Y ya con esto los puedo ir dejando después, ¿no? Yo tengo el vector B, que quiero que sea este, que es el que une el origen de coordenadas con este punto P. Punto P del cual conozco también sus coordenadas. ¿Cómo hago para identificar a este vector B, que está marcadito acá en verde? Miremos el dibujo. Yo podría pensar a este vector B como la suma de este vector y este vector. Podría sumar y podría decir, el vector B lo puedo pensar, el vector B que une el origen con el punto P, que es el que está acá, lo podría pensar como suma de estos dos vectores en rojo. Uno que va desde el origen a este punto A, que particularmente como coordenadas tiene las coordenadas x sub 1, 0, está sobre el eje X, ¿sí? Más este vector. Este vector que está acá es idéntico a este. Misma dirección, mismo módulo, mismo sentido. O sea que este vector lo puedo pensar como el que está dispuesto sobre el eje Y, que no es más que el que une el origen con B. Ahora bien, ¿cómo hago para escribir el vector OA? Este vector OA tiene como módulo la longitud de este segmento. Entonces podríamos pensar en escribir a este vector OA como x1 por el versor Y. Si x1 es positivo, este vector va a coincidir con el módulo de x1. Si este x1 es negativo, que podría haber quedado de este lado, el módulo coincide con el valor absoluto de ese x1. Pero en definitiva es pensar entonces que este vector, el que une el origen con A, lo puedo escribir como x1 por el versor Y. Y este otro que decíamos, OB, lo puedo escribir como Y sub 1 por el versor J. O sea, participan en esta forma de escribir al vector las coordenadas de este punto que era el punto final de la flecha. Y entonces, importante, este vector B se puede escribir de esta manera. x1 por el versor Y más y sub 1 por el versor J, donde x1 e y sub 1 son justo las coordenadas de este punto P extremo de llegada del vector que estoy tratando de representar. Y vamos a usar esta notación para los vectores ahora. Vamos a, en vez de escribirlo como suma de estos vectores fundamentales, vamos a escribirlo pensando en sus coordenadas. Entonces ahora, cada vez que tengamos que designar a un vector, podríamos hablar de sus componentes, que tienen que ver con las mismas coordenadas que el punto final de este vector tiene. Hay algo a destacar, ¿no? Cuando hablo de punto, de este punto P, fíjense que pongo letra en imprenta mayúscula, automáticamente abro el paréntesis y pongo sus coordenadas. Cuando hablo de vector, ese vector que une el origen con el punto P, pongo igual y pongo x1 y 1. Si pongo estas coordenadas con igual a un vector, estoy hablando de las componentes que ese vector tiene. Las componentes que ese vector tiene. Si no pongo el igual, y obviamente pongo una letra en imprenta mayúscula acompañando al paréntesis, es porque estoy hablando de punto. Yo a lo que voy
es que estas coordenadas son las mismas que uso para el punto como para el vector. Pero dependiendo qué viene antes, si es un igual o no, es donde yo sé y puedo identificar si hablo de un vector o si hablo de un punto. De la misma manera, si el vector está en el espacio. Si el vector está en el espacio, voy a poder escribir al vector a partir de las componentes de ese punto P final de flecha. Entonces, ya termino, no se preocupen. Fíjense acá. Ah, cierto que me quedó. Me quedaron todos estos dibujitos feos. Para que tengan una idea nada más. Ahora, por ejemplo, si yo estoy en el espacio y quiero usar el vector que une el origen con este punto A, lo que puedo hacer es el vector U, a ver, igual. Pongo vector, perdón. Vector, punto inicial, el 0, 0, y el punto final, el A. Entonces ahí me marcó el vectorcito. Vectorcito que obviamente tiene como componentes las mismas que las coordenadas del punto. Si yo voy cambiando el punto, obviamente va cambiando la flechita. Por acá arriba, por acá adelante. Esto es en el espacio, pero vamos a trabajar también bastante en el plano, ¿eh? No se preocupen con eso. Bueno, nada, quería llegar aunque sea a esta parte que es de un sistema de referencia, y después, por supuesto, lo que va a pasar es que lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con las operaciones que antes habíamos dicho muy de manera abstracta. Vamos a sumar vectores, vamos a restar vectores y los vamos a multiplicar por un escalar usando las componentes del vector. Y acá empiezan a aparecer los números, que hasta ahora no habían ni asomado. Bien. Bueno, por hoy me parece suficiente.